Bienvenidas y bienvenidos. El Centro de Estudio para la Infraestructura de la Calidad de Sencamer les presenta este video que explica el proyecto Guía de Buenas Prácticas para la Prevención de Contagios del SARS-CoV-2, COVID-19 y otros virus respiratorios en entidades de trabajo. Este fue un proyecto impulsado desde la máxima autoridad institucional, nuestra directora general Ana María Ponce Muñoz, y que un grupo multidisciplinario pudo concretar en estos papeles de trabajo. El objeto del proyecto es establecer los principios básicos y prácticas dirigidas a la prevención y reducción de riesgo de contagio del SARS-CoV-2, COVID-19 en entidades de trabajo. Como alcance del proyecto, se estableció su aplicación en las entidades de trabajo, cualquiera que sea su naturaleza, donde existe una prestación de servicios personales y donde haya relaciones patronos o patronas y trabajadores o trabajadoras. Como referencias normativas generales se utilizaron la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, LOCSIMAC, la norma COVENIN venezolana número 2237-90, ropa, equipos y dispositivos de protección personal, selección de acuerdo al riesgo ocupacional, el reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número 1631, de fecha 31 de diciembre de 1973, y la resolución SG 457-96, Buenas Prácticas de Fabricación, Almacenamiento y Transporte de Alimento para Consumo Humano, publicado en Gaceta número 36081, de fecha 7 de noviembre de 1996. Como referencias normativas específicas fueron utilizadas el Decreto Presidencial número 4160, Declaración de Estado de Alarma por Epidemia del COVID-19, publicado en Gaceta número 6519, de fecha 13 de marzo del 2020. El Decreto Presidencial número 4198, Declaración de Estado de Alarma para atender la emergencia sanitaria COVID-19, publicado en Gaceta número 6535, de fecha 12 de mayo del 2020. La norma sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia, denominada coronavirus COVID-19, publicado en Gaceta Oficial 41.891, de fecha 1 de junio del 2020, y el Decreto Presidencial número 4230, publicado en Gaceta Oficial 6542, extraordinario, de fecha 11 de junio del 2020, mediante el cual se prorroga por un periodo de 30 días el Decreto Presidencial ya mencionado, número 4198. Términos y definiciones presentes en el documento, quisimos detallar tres que creemos importantes. SARS-CoV-2, nuevo coronavirus que produce la neumonía COVID-19. Coronavirus, familia de virus que causan infecciones respiratorias, desde un simple resfriado hasta enfermedades más graves como el MERS, síndrome respiratorio de Oriente Medio, y el SARS, síndrome respiratorio
agudo grave. COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus que se descubrió en diciembre de 2019 y actualmente es una pandemia que afecta a todo el mundo. Importante de este COVID-19 es que hasta ahora no se ha conseguido vacuna y por ello lo importante de utilizar diferentes medios de prevención de contagio. Otros términos y definiciones presentes en el documento los mencionaremos a continuación. Hospital Centinela, buenas prácticas, limpieza, desinfección, desinfectante, equipo de protección individual, riesgo de salud, enfermedad tipo influenza, infección respiratoria aguda, infección respiratoria aguda grave, neumonía, contacto estrecho, distanciamiento físico, temperatura corporal, fiebre, bioseguridad, protección biológica o bioprotección, espacios comunes, casos sospechosos, caso probable, caso confirmado, pesquisa. Una vez se ha enviado el proyecto guía a sus correos institucionales, es importante que en cada área de trabajo exista una disertación con el personal en referencia a estos términos y definiciones. Respecto al apartado de dirección y gestión, dirigido a los patronos y patronas, en este documento identificados como la alta dirección, podemos especificar lo siguiente. La alta dirección debe asumir un compromiso firme con la gestión del riesgo, liderando la implementación sistemática de medidas que permitan minimizarlo. La alta dirección debe asumir la responsabilidad de proveer los insumos necesarios para la implementación de un programa de limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones. Así como la alta dirección debe asegurarse que el plan de contingencia sea fruto del consenso y garantizar la puesta en marcha y evaluación permanente del mismo. Siguiendo con el apartado de la dirección y gestión, dirigido a los patronos o patronas o la alta dirección, deben ser garante de la elaboración de un plan de contingencia. ¿Qué debería tener este plan de contingencia? Debería identificar los peligros de contagio. Debería evaluar el nivel de riesgo y vulnerabilidad. Se debe desarrollar un sistema de riesgo, contingencia y las estrategias de tratamiento, así como los mecanismos para comunicar los riesgos o situaciones inseguras. Se debe señalar claramente los objetivos del plan de contingencia y se debe construir los indicadores de evaluación de cumplimiento de los objetivos del plan y sus resultados. Otro ítem relacionado con la dirección y gestión es la gestión en sí de crisis relacionadas con el COVID-19. Se menciona que la alta dirección es responsable de la dotación de los recursos necesarios, de la divulgación del plan de contingencia, de establecer las actividades de supervisión de las recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias. Debe haber la descripción detallada del protocolo de actuación. Se deben definir los materiales a utilizar para la limpieza y desinfección de los espacios inmobiliarios. Debe existir la identificación del tipo de equipo de protección personal que serán utilizados en cada área de trabajo. Debe existir la posibilidad de modificación del plan por observaciones realizadas por las y los delegados de prevención. Debe haber una asignación clara de autoridades y responsables. Y debe existir la posibilidad de modificar los procesos de ser necesario. El apartado de medidas generales establece, entre otras cosas, un protocolo mínimo que debemos seguir todas y todos los que hacemos vida laboral. Entre ellos está el óptimo nivel de limpieza
de nuestros puestos de trabajo. Garantizar la disponibilidad de agua, lavado de manos, limpieza y desinfección. Se debe evaluar la cantidad de trabajadores por dependencia. Se deben evitar reuniones internas. Debe haber particular seguimiento a trabajadoras y trabajadores con viaje al extranjero. Se deben implementar registros o bitácoras relacionados con síntomas de salud asociados al COVID-19. Se deben limitar los desplazamientos internos. Debe haber una política de restricción de acompañantes a las entidades de trabajo. Los visitantes deben hacer fiel cumplimiento de las normas establecidas. Debe existir una actualización de los protocolos de salud y seguridad de la industria. Deben asistir a aquellos trabajadores en condiciones óptimas de salud. Y se debe hacer la conformación del Comité de Gestión de Riesgo. Dentro del documento del proyecto guía existe un apartado para el Comité de Gestión de Riesgo. En este apartado nos orienta a la creación del Comité de Riesgo para la prevención, atención y contención del COVID-19. También nos ilustra o nos orienta cuáles son las funciones que debería tener este comité. Entre ellas tenemos establecer los objetivos del plan de contingencia, determinar los mecanismos para reunir información pertinente, promover y verificar el cumplimiento de los métodos y procedimientos de protección, vigilar la aplicación de buenas prácticas, planificar, implantar y supervisar el plan de contingencia, divulgar y promover la comprensión del plan de contingencia, conocer y utilizar responsablemente los canales de comunicación, registrar y analizar periódicamente las condiciones de salud de las y los trabajadores, identificar las áreas de mayor riesgo, promover brigadas internas de limpieza, vigilar la disponibilidad de materiales de aseo en los baños y garantizar la capacitación de las y los trabajadores en el uso de equipo de protección personal. El proyecto guía de buenas prácticas nos ilustra cómo deberían ser las actuaciones previas al inicio de actividad u operaciones. En él nos establece que se debe verificar que estén establecidas y comunicadas las normas de uso de las instalaciones. Se debe identificar los trabajadores vulnerables y determinar las medidas de seguridad asociadas. Se debe hacer un cálculo del aforo máximo permitido tomando en cuenta el distanciamiento social. Debe haber una evaluación y delimitación de las zonas de circulación por las escaleras, tratando de eliminar el uso del ascensor en los lugares que se utilice. Debe haber una planificación de las tareas y los procesos de trabajo, garantizando el distanciamiento social establecido de 1,5 metros entre personas. Debe existir la evaluación rigurosa de riesgo y las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y se debe determinar y proporcionar los recursos que sean necesarios. De las medidas de higiene y protección del personal, el documento establece como obligatorio el uso permanente del tapaboca, el uso de guantes en funciones que así lo ameriten, el uso recurrente de gel antibacterial, el distanciamiento social de 1,5 metros entre persona y persona, el lavado de manos periódico con agua y jabón suficiente, la limpieza permanente de los lugares de mayor tránsito, la forma correcta de toser
y estornudar. Y un sistema apropiado de control de asistencia donde todas y todos los trabajadores no toquen el mismo teclado, no toquen el mismo bolígrafo y no toquen la misma hoja. Se debe buscar algún mecanismo alterno donde una sola persona cumpla con esta función. Otras medidas importantes de higiene y protección del personal son las siguientes. Hacer seguimiento a las y los trabajadores, así como de sus familiares que hayan tenido viaje al extranjero. Debemos diseñar un mecanismo donde todas y todos conozcamos las normas establecidas. Debe existir un proceso de capacitación de nuestro personal obrero en la preparación de los productos que utilizan a la hora de hacer la limpieza y desinfección. No debemos dejar que vengan a trabajar personas que sufran de tensión arterial alta, de diabetes, de cardiopatía, de accidente cerebrovascular, insuficiencia respiratoria, cáncer, así como las y los trabajadores que tengan más de 65 años. Esta población es sumamente vulnerable. Cada trabajador debe tener sus utensilios de cocina. Se debe individualizar. No se permiten prestar ningún utensilio de cocina. Debe existir un protocolo definido de la limpieza de las áreas y más en específico de los baños. Y debe existir un protocolo del manejo de los desechos sólidos. El apartado Programa de Limpieza y Desinfección establece el desarrollo de un cronograma que debe definir las áreas, la frecuencia, los productos que serán utilizados, el riesgo, la técnica y método utilizado, la rotación de los productos que se utilicen, el proceso de recolección de los desechos sólidos, el proceso de mantenimiento de los aires acondicionados y un formato de registro diario de limpieza. Este registro diario de limpieza es de vital importancia para hacer seguimiento al momento de que exista algún foco de contagio. El proyecto guía establece algunos criterios para la gestión segura de las aguas. Se menciona de la agua potable que debe existir un almacenamiento seguro. Debe estar en recipientes totalmente tapados. Y se debe desarrollar un plan de seguridad del agua. Hace mención a la utilización de otro tipo de agua para la limpieza y menciona que esta agua debe tener criterios moderados de calidad. De la vigilancia sanitaria del personal, el presente documento establece la elaboración de un plan de acción que establezca claramente qué hacer ante la detección de algún caso sospechoso, ante la detección de algún caso probable y ante la detección de algún caso confirmado. Esto no se puede dejar a la improvisación por los efectos que ocasionaría. Como último y no menos importante punto, el documento que hemos venido desarrollando establece un apartado denominado
discriminación y proteger la privacidad de las y los trabajadores. Entre otras cosas, establece mecanismos que permitan la no discriminación de las y los trabajadores que de manera directa o indirecta se presume estén relacionadas con un caso positivo de contagio de la COVID-19. Asimismo, instruye a no permitir el acoso laboral por alguna situación que corresponda con el contexto sanitario que vivimos en la actualidad. De igual manera, recomienda la creación de un protocolo que conceda a las y los trabajadores la posibilidad de hacer una denuncia con alto grado de confidencialidad y resguardo de su integridad. Fin de la presentación. Espero que el presente video pueda servir como herramienta orientadora en la discusión y análisis que deben hacer a lo interno de cada equipo con respecto al proyecto Guía de Buenas Prácticas para la Prevención de Contagios del SARS-CoV-2, COVID-19 y otros virus respiratorios en entidades de trabajo. Recuerden que la prevención es la única forma que existe en la actualidad para detener la propagación de esta grave enfermedad. Hasta luego, muchas gracias.